79. Te digo, si tienen un himnario en casa, por favor, trate de entonarlo con nosotros. Y si no tiene himno y se lo sabe, pues hermanos, hay que entonar estos cantos para el Señor. Himno 79, la nueva proclamada. ¿Ok? Dice así. Doquier el hombre esté, la nueva proclamar, doquier haya aflicción, miserias y dolor, cristianos anunciar que el Padre nos envió, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió, doquier que el hombre esté, desde que vino ya, el fiel consolador. La noche ya pasó, ya al fin brilló la luz que vino a disipar la sombra del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier que el hombre esté, desde que vino ya, el fiel consolador. Él es quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier que el hombre esté, desde que vino ya, el fiel consolador. Oh gran eterno amor, mi lengua débil es para poder hablar del don que recibí, al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador, el fiel consolador, el fiel consolador, que Dios nos prometió, al mundo descendió. Doquier que el hombre esté, desde que vino ya, el fiel consolador. El fiel consolador, hermanos, Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el consolador venga. Amén. Gloria al Señor por su fidelidad. Vamos a entonar el himno número 82. Himno 82. Firme hacia adelante el hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos vea. Amén. El capitán nos está viendo. Hay que seguir firmes y adelante. Firmes y adelante. Dice así: firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regencia tremolando está, firmes y adelante.
nos ven. Al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye de la ley. Nuestra es la victoria, dadle a Dios loor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelantes, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor es fiel, cumple su palabra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por el Señor. Hermanos, permítame, voy a entonar un himno especial, así que voy a entonar este himno, hermanos, para la gloria del Señor. Cristo es la peña. La peña, hermanos, donde podemos estar firmes, amén. La peña donde es inamovible, donde puede el cristiano permanecer fiel al Señor, ¿ok? Cristo es la peña. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Dios le bendiga, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. Todos que están en su casita ya mirándonos, ¿verdad? Un recordatorio más que el pastor, desafortunadamente no está con nosotros. Salió del estado, fue a un sepelio, pero estará con nosotros el hermano pastor Juan Carlos Mora. Quiero hacer un poquito un énfasis en lo que habló el hermano Benito, ¿verdad? Sobre la escuela dominical. ¿Verdad? Ves que tenemos el desánimo. Es un desánimo espiritual más que nada, ¿verdad? Como él lo estaba diciendo, ¿verdad? Que el diablo anda como león rugiente queriendo devorarnos a todos, ¿verdad? Entonces, después que estamos viendo ahorita la realidad en la que estamos viviendo ahorita sobre la pandemia, ¿verdad? Ves que muchos, estadísticamente hablando en otras pandemias que ha habido a nivel del país o a nivel mundial, ¿verdad? Que las iglesias cierran, ¿verdad? Por lo mismo, porque los hermanos nos enfriamos, pero tenemos que tomar en cuenta que las iglesias son los edificios, ¿verdad? Nosotros en sí somos los pilares de las iglesias, somos los que tenemos que estar al frente, motivándonos unos a otros, y sí hemos visto, ¿verdad? Un bajo, un rating, se puede decir en la computadora, que muchos hermanos han dejado de atendernos en internet, ¿verdad? De mirarnos. Y es exactamente lo que está hablando el hermano Benito. Hay un enfriamiento espiritual de un hermano con otro. También a veces tenemos los ofendidos, ¿verdad? Le llamamos que muchos hermanos se ofenden. A veces la famosa frase dice que el hermano dijo esto. Y las hermanas dicen, la hermana se me quedó viendo feo, ¿verdad? Y esto más nos separa como iglesia. Entonces esto es lo mismo que viene siendo hay quienes nos ofendemos de todo. Pero si vemos, ¿verdad? La palabra ofensa en la Biblia, ¿verdad? Quiere decir una carnada, ¿verdad? Que es una carnada que el diablo nos está aventando, ¿verdad? Y nosotros somos como unos pececitos, ¿verdad? Que la agarramos, ¿verdad? Esto es más que nada lo que quiere decir una ofensa, que cualquier cosita nos ofendemos nosotros mismos, pero lo que quiere decir es una carnada, ¿verdad? Que si nosotros nos la comemos, es como se terminan las iglesias. Entonces tenemos que estar bien... como dicen, abusadillos, ¿verdad? De que no caigamos en estas ofensas, en estas carnadas, porque es como se cierran las iglesias. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Las iglesias son no solamente edificios, nosotros somos los pilares de una iglesia. También quiero leer un poquito, ¿verdad? Algo que me llamó la atención sobre la pandemia que estamos viviendo nosotros ahorita. Y a veces decimos, ¿verdad? Sobre el cubrebocas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el cubrebocas, ¿verdad? Todos tenemos que traerlo. Yo traigo en el carro todo el tiempo, ¿verdad? Y fíjese qué interesante, dice, yo llevo un cubrebocas en público, no solo para mí, sino para ti. Quiero que sepas que soy lo suficientemente educado como para saber que podría ser asintomático y aún así transmitirte el virus. No vivo con miedo del virus. Solo quiero ser parte de la solución, no del problema. No siento que el gobierno me está controlando. Siento que soy un adulto contribuyendo a la sociedad y quiero enseñar a los demás y a mí mismo. El mundo no gira alrededor de mí. No todo se trata de mí y mi consuelo. Si todos pudiéramos vivir con la consideración de otras personas en mente, todo este mundo sería un lugar mucho mejor. Usar un cubrebocas no me hace débil ni miedoso. Incluso no soy controlado, me hace considerado. Cuando pienses en cómo te ves o lo incómodo que es traer un cubrebocas, ¿verdad? O lo que otros piensan de ti, solo imagina a alguien cercano a ti, tu papá, tu mamá, un abuelo, una tía o un tío, tu hijo o tu hija, ahogándose conectada a un respirador. Entonces pregúntate si podrías haber hecho algo más para ellos. Simplemente el respeto hacia los demás. Ahora sí tenemos la predicación con el pastor Juan Carlos Mora. Qué bendición, hermanos. Gracias por la invitación. Y sí es cierto, hermanos, debemos ser responsables. No se trata de que nos estén controlando. Eso es muy cierto, hermano Martín. Si pueden mandarme eso, sería una bendición también para tenerlo yo ahí. Eso es muy cierto, hermanos. Debemos obedecer las autoridades,
Y no nomás eso, hermanos, sino que nosotros debemos ser considerados con las demás personas, otros niños, y aparte, hermanos, también las personas adultas. Entonces, hermanos, si no entremos en esa rebeldía, no entremos en la rebeldía en la que muchos han entrado, en que piensan que están siendo controlados. ¿Ok, hermanos? Eso lo único que va a causar, la rebeldía lo único que causa es más mal. En todas partes, en la iglesia y en todas partes, hermanos. Nosotros también, nuestra familia, tenemos y usamos nuestro cubrebocas, hermanos. Gracias a Dios que esta iglesia también practica lo mismo que nosotros. Tenemos la distancia necesaria. Solamente ciertas personas se turnan para ir a la iglesia. Pero así, hermanos, una banca sí, una banca no, una banca sí. Y por lo menos, hermanos, unos 6 a 10 pies de distancia cada uno, hermanos. Qué bendición, hermanos. Y también le doy gracias y estamos orando por el pastor Julio Calvillo, que está de viaje, y era una necesidad ir para allá. Ojalá nosotros también pudiéramos ir, hermanos, pero pues nosotros acá, hermanos, le mandamos nuestros saludos y nuestras oraciones a la familia Garlic. Hermanos, yo sé que el hermano está con el Señor. Eso fue un siervo de Dios, fue alguien que impactó en mi llamamiento como pastor. Entonces, hermanos, vamos a seguir en eso. Pero ahorita, hermanos, me siento como paparazzi, hermanos. Tenemos tanta cámara, ya me está gustando, me gusta la fama. Miren, aquí tenemos, hermanos, ya muchas cámaras de todo lo que me están filmando. Entonces, hermanos, ya el paparazzi ya nos está dando. Hermanos, fue una muy buena lección también, hermanos, lo que se dio el día de hoy. Pero muchos, hermanos, no queremos o no quieren, hermanos, agarrar esas armas que Dios ya nos proveyó. Pues no la queremos usar. Entonces por eso batallamos, hermanos. Ahorita en un tiempo de cuarentena que estuvimos pasando y que muchos no se están congregando, hermanos, por causa de esta pandemia, muchos cristianos se están volviendo frágiles. Yo estuve platicando con una persona antier, hermanos, sí, una persona de nuestra iglesia que se acaba de retirar ahí de nuestra iglesia y se fue para otro lugar. Y hablando con ella, y dije, bueno, pues, ¿qué pasó con esta hermana? Habla groserías, habla peste de su boca, y digo, wow, después de tiempo con nosotros, ¿y por qué habla así? Entonces, y es eso, hermanos, son cristianos frágiles, se vuelven frágiles porque pierden, hermanos, la cobertura, no están bajo la sombra, hermanos, y la cobertura de la iglesia. Pero aún así, hermanos, Dios provee en este tiempo, hermanos, su palabra. Y su palabra, hermanos, debemos estar leyéndola, debemos estar escuchando la palabra de Dios. Una cosa, hermanos, que nos hace, o que los hace, hermanos, también a los que se han retirado, a los que no están leyendo la Biblia, no están orando a Dios, una cosa que los hace frágiles es la falta de fe. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, como dijo el hermano en la escuela dominical, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si no está expuesto a la palabra de Dios, hermanos, entonces no tiene la cobertura, no está siendo cubierto por la palabra de Dios. Y aquí dice, hermanos, en Efesios, como lo mencionó el hermano en la escuela dominical, Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si no estamos leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo la cobertura. ¿Y qué pasa? Perdemos nuestra fe y nos volvemos cristianos frágiles. Cristianos frágiles. Hermanos, tratemos de reconocer cuando estamos frágiles. Cuando alguien nos dice, échale ganas, cuando alguien nos dice, te extrañamos, hermano, en la congregación, cuando alguien dice algo así, te quiere animar, hermanos, y tú sientes que te están ofendiendo, entonces reconoce que estás siendo afectado. Y está siendo frágil, está siendo cristiano frágil y necesitas volver a la comunión con Dios. Yo le comenté a esta persona, yo le dije, bueno, mire, acérquese a Dios, busque una iglesia ahí cerca, porque si no, su corazón va a agarrar esa amargura, va a tener esa amargura donde va a ser imposible ser de bendición para los que le rodean. Y esta persona me dijo, yo no soy una amargada. Y le dije, yo no le dije amargada, yo solamente le dije que la amargura carcome, la amargura
le quita la bendición del gozo que Dios nos da. Entonces, hermanos, debemos estar leyendo la Escritura, debemos estar, hermanos, tomando en cuenta a nuestro Dios. ¿Ok, hermanos? Sabemos que no podemos venir a la iglesia muchos, hermanos, o no pueden venir muchos a la iglesia, y está bien, hermanos, está la palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos transmisión en vivo, grabamos predicaciones. Entonces, hermanos, no hay excusa para no estar ocupados en las cosas de Dios, hermanos. ¿Ok? Otra cosa, hermanos, que me gustó fue el aparato que compraron aquí para subir la laptop. Está muy bonito ese aparato. Quiero agarrar uno para la iglesia. ¿Dónde lo consiguieron, hermanos? Está muy bien, se ve muy estable. Por Amazon. Muy estable en Amazon. Es Amazon. Muy bien. ¿Se lo enviaron en 2 partes? Sí. Muy bien, hermanos. Eso está bien. Voy a considerarlo para nuestra iglesia. ¿Ok, hermanos? La mera tecnología aquí. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a empezar. Vamos allá a la Biblia, hermanos. Vamos allá a la Biblia. Y quiero hablar algo similar, hermanos. Algo que nos va a ayudar en estos tiempos que no nos podemos congregar. ¿Ok? Que algunos no se pueden congregar en el templo. ¿Ok? Porque como dice el hermano Martín, podemos congregarnos en espíritu. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, las personas. ¿Ok, hermanos? Entonces no hay excusa. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Vamos a ir, hermanos, y ahí vamos a comenzar. 2 de Pedro 3:18. ¿Okay? Voy a darle lectura, hermanos. Dice así, 2 de Pedro 3:18. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice ahí, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjese lo que dice, hermanos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero hablar, hermanos, acerca de crecer o creciendo en la gracia. Creciendo en la gracia. Nosotros, hermanos, para poder crecer en la gracia de Dios, hermanos, debemos considerar la palabra de Dios. Debemos considerar, hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo aquí en su palabra. Nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Él quiere que conozcamos su palabra y que usemos la palabra de Él, que es la Escritura, para decisiones que vamos a tomar en nuestra vida, para crecer nosotros en nuestro cristianismo. Entonces, hermanos, nosotros debemos desear, hermanos, como niños recién nacidos, la leche espiritual, hermanos, no adulterada. Esa es la forma, hermanos, que nosotros vamos a crecer. Vamos a ir, hermanos, a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Y ahorita vamos a orar, hermanos, pero quiero sacar estos versículos como introducción. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y lo necesitamos. Necesitamos ese alimento para crecer. ¿Ok? 1 de Pedro 2:2. Fíjense lo que dice, hermanos. Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos desear la leche espiritual, porque por ella, hermanos, nosotros vamos a crecer. Nosotros vamos a madurar por medio de la palabra de Dios. Si nosotros, hermanos, estamos viviendo un cristianismo frágil, es porque no estamos siendo alimentados, es porque somos débiles, porque solamente, hermanos, estamos recibiendo lo que el mundo ofrece, pero no estamos recibiendo en sí alimento para nuestro espíritu. ¿Okay? Y ese alimento proviene de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, aquí como Pedro dice, nosotros tenemos que desearla si nosotros queremos madurar en nuestro cristianismo, hermanos. Entonces nosotros debemos crecer, hermanos. Dice ahí, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Ok? Ahora, vamos ahí, hermanos. Vamos ahí. La Biblia es alimento, hermanos, espiritual para un desarrollo espiritual. ¿Ok? Dios nos da su palabra, hermanos, para crecer. ¿Ok? En fe, cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones a la vida, nosotros podemos encontrar y saber cuando nosotros, hermanos, estamos siendo débiles y cuando sí, hermanos, no estamos creciendo en la gracia o madurando en la gracia del Señor. Mucho de esto, hermanos, lo podemos saber por la contestación de hermanos
por la forma, hermanos, que se ofenden, es porque no han madurado. Yo lo entiendo, hermanos, a mí me ha pasado cuando yo me he enojado, cuando me han dicho échale ganas, cuando me han dicho eso. Es una buena exhortación, hermanos, es algo que se nos dice para nosotros meditar, hermanos, y seguir creciendo en la gracia del Señor. Lamentablemente, hermanos, muchos no están agarrando las herramientas que Dios ya proveyó, hermanos, para poder crecer en su gracia, y se puede estar usando de excusa que porque no venimos al templo. Eso no tiene nada que ver, hermanos. Nosotros en este tiempo podemos congregarnos en espíritu, y nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios, y aún, hermanos, estar en oración. Pero no, hermanos, muchas veces se deja a un lado Dios, se deja a un lado, hermanos, la protección de la iglesia local, los hermanos, y se deja todo esto a un lado, hermanos, y se vuelve un cristiano demasiado frágil, demasiado ofendido. Y así, hermanos, después viene la amargura, y la amargura, créanme, hermanos, que va a ser difícil sacar, porque está arraigada ahí adentro en lo profundo, donde van a necesitar un poquito más, hermanos, para poder salir de eso. Pero ¿para qué llegar a eso, verdad, hermanos? ¿Para qué llegar a eso? Vamos a orar, hermanos, y espero, hermanos, ser de bendición en este mensaje que quiero hablar, hermanos. ¿Okay? El título del mensaje, hermanos, es Creced en la gracia. Creced en la gracia. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio de venir. Dame la oportunidad, Señor, de predicar aquí en este templo, Señor, aquí a ciertos hermanos. Gracias, Padre. Te ruego también, Señor, que pueda ser de bendición a los hermanos que están ahí en casa, que están escuchando este mensaje, Señor, y podamos nosotros, Señor, poder poner este mensaje como un mensaje preventivo, Señor, como un mensaje incluso de exhortación, que nosotros podemos usar en contra de Satanás para nosotros ir madurando y creciendo en la gracia del Señor. Ayúdanos, mi Dios, y protégenos también, Señor, de esta pandemia, de este virus, Señor, que sabemos que aquí está, Señor, y es permitido por usted, Señor. Usted ya lo había dicho, Señor, que vendrían plagas y todo esto, pero Señor, confiamos en usted. Si morimos, Señor, o vivimos, solo confiamos en usted. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, hermanos, la Escritura, crecer en la gracia. Todo cristiano, hermanos, debemos crecer en la gracia. Todo cristiano debemos crecer en la gracia. Debemos madurar, hermanos, en la gracia del Señor. Solamente así, hermanos, podemos poner en práctica nuestros dones, hermanos, nuestros deberes en el Señor, si nosotros, hermanos, estamos madurando y estamos creciendo en la gracia del Señor. Solamente así, hermanos, teniendo un corazón limpio, un corazón, hermanos, de servicio a Dios, solamente así, hermanos, podemos ir creciendo más y más en la gracia del Señor. Ahora, hermanos, la gracia del Señor, hermanos, la gracia del Señor y creciendo en la gracia del Señor, dice la Escritura, que se adquiere, hermanos, por la palabra de Dios. Se adquiere por la palabra de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra de Dios. Si hemos nacido de nuevo, si nos decimos cristianos, si nos decimos hijos de Dios, nosotros debemos, hermanos, estar dispuestos y tener el sentir de estar, hermanos, leyendo, escuchando la palabra de Dios y creciendo en la gracia del Señor. No creamos, hermanos, que podemos usar otros métodos y otras cosas, hermanos, para nosotros crecer en la gracia del Señor. La Biblia es muy clara y nos dice, hermanos, que nosotros debemos crecer en la gracia de Dios por medio de las palabras de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. No hay de otra manera, hermanos. No hay de otra manera que nosotros podemos crecer en la gracia de Dios. Ahora, hermanos, la Biblia, hermanos, debe ser dulce para el cristiano. La Biblia, hermanos, debe ser dulce para nosotros como cristianos. Debería, hermanos. Deberíamos anhelar esa palabra, deberíamos cada día, hermanos, estar leyendo la palabra de Dios y fortaleciéndonos, hermanos, y creciendo en la gracia del Señor. Pero ¿cuántas veces, hermanos, a la semana nosotros abrimos la Escritura para poder leer la palabra, leer la Biblia, que debería ser dulce para nosotros? ¿Cuántas veces a la semana, hermanos, nosotros nos ponemos a leer un capítulo bíblico y opinar y meditar en ese capítulo, hermanos? ¿Cuántas veces? Debería, hermanos, la Biblia ser dulce para el cristiano. Vamos a ir, hermanos, a Salmos 119, 103. Salmos 119,
103. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Salmo 119, disculpe, 119, 103. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice ahí el salmista. Dice ahí, cuán dulces son a mi paladar tus ¿qué? Tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que la Biblia, hermanos, debe ser dulce a nosotros como cristianos. Debería ser dulce, hermanos, a nuestro paladar. Deberíamos, hermanos, conocer la palabra de Dios. Dios dice ahí, hermanos, también en Salmo 19:10. Vamos ahí, hermanos, a Salmo 19:10. Debemos, hermanos, anhelar la palabra de Dios. Él nos dio, hermanos, para nosotros poder ser instruidos y vivir una vida mejor, una vida de bendición, hermanos, no una vida de rencor y amargura. Dice ahí, hermanos, Salmo 19:10. Salmo 19:10 dice ahí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la destila del ¿qué? Del panal. Hermanos, deseables son más que el oro. Así es la palabra de Dios, hermanos. Esa es la que nos va a ayudar a nosotros a luchar, hermanos, como dice el hermano Benito, a luchar en contra del enemigo, hermanos. Es la palabra de Dios, y Cristo nos enseñó por medio de su ejemplo cuando Él fue al monte a orar y fue tentado por Satanás. Él usó la misma palabra para Él poder protegerse y aún así exhortar al diablo lo que Él debería estar haciendo, que es adorar a Dios. Y a veces, hermanos, nosotros ignoramos la palabra de Dios porque no la leemos, hermanos. Dice la palabra de Dios que su pueblo pereció. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No conocemos la palabra de Dios y vamos y nos metemos a cualquier iglesia. No conocemos la palabra de Dios y vamos y agarramos cualquier versión de la Biblia. No conocemos la palabra de Dios, hermanos, y creemos que faltar al servicio, hermanos, incluso en internet, creemos que está bien porque hay cosas más importantes para nosotros y no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Así, hermanos, ¿cómo vamos a poder crecer en gracia en el Señor? ¿Cómo vamos a poder crecer, hermanos, si ni siquiera anhelamos su palabra? Si ni siquiera, hermanos, es más que el oro su palabra para nosotros. Así nunca vamos a crecer, hermanos. Vamos a mantenernos con la misma inmadurez, hermanos, que todo el tiempo desde que aceptamos a Jesús hasta ahorita, vamos a mantenernos con la misma inmadurez, hermanos, con la misma fragilidad en la que estamos por causa, hermanos, de no considerar la palabra de Dios. Tenemos la Biblia, hermanos, a nuestro alcance. Todos tienen una Biblia, hermanos. La otra vez un hermano me dijo, no tengo Biblia, le compramos una Biblia. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente así esa persona va a crecer en la gracia del Señor, conociendo la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, es vital para nosotros. Es vital, hermanos. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 4:4. Mateo 4:4. Creo que el hermano Benito también tocó este tema, hermanos. Les digo, estos versículos también. Mateo, hermanos, 4:4. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, está hablando de Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. La escritura, hermanos, es lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, eso es, hermanos. Pero como no conocemos muchas veces la escritura, hermanos, creemos a personas que dicen que son profetas. Creemos a personas que va y le profetiza cosas que ni siquiera Dios dijo en su palabra. Pero se la cree, hermanos, y no crece en la gracia del Señor, porque no lee la escritura, porque muchas veces no conocemos ni tomamos el tiempo para conocer más la palabra de nuestro Dios. La Biblia, hermanos, es vital para nosotros. Deuteronomio 8:3, hermanos, vamos ahí, Deuteronomio 8:3. Dice ahí, hermanos, y te afligió y te hizo tener hambre. Dice ahí, y te sustenta, ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de qué,
de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá ¿qué? El hombre. Entonces, hermanos, conociendo la palabra de Dios, conociendo cómo Dios habló a su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, les dijo lo mismo que Jesús le dijo a Satanás y lo mismo que deberíamos estar practicando nosotros. Nosotros, hermanos, no solo de pan vivirá el hombre, hermanos. Dios le dio el pan allí, hermanos. El pan, el maná. Pero también le dijo, no solamente el pan vive el hombre, sino del pan espiritual, que viene siendo, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia, hermanos? ¿Qué es lo que la palabra de Dios logra en nosotros? ¿Qué es lo que logra en nosotros? Vamos ahí, hermanos, a 1 de Pedro 1:23. ¿Qué es lo que la Escritura, hermanos, o la palabra de Dios logra en nosotros? 1 de Pedro, hermanos, 1:23. 1 de Pedro 1:23. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Vamos a leer 1:23. Dice ahí: siendo renacidos de no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por la qué? Por la palabra de Dios. De esa es la manera que nacimos, hermanos. Amén. Por eso, por palabra no corruptible, sino por palabra incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Dice ahí, hermanos, el 25, la segunda parte del versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, si nosotros, hermanos, queremos ser incorruptibles, hermanos, queremos permanecer para siempre, entonces, hermanos, consideremos la palabra de Dios, hermanos. Somos renacidos por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, lo primero que causa, lo que la Biblia logra en nosotros, hermanos, es que somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Eso, hermanos, por medio de la palabra de Dios nosotros creímos el Evangelio. Por medio de la boca y la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos crecer en gracia. No solamente, hermanos, quedarnos ahí, solamente en la salvación, sino que Dios también, hermanos, preparó de antemano obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Y eso, hermanos, es la palabra de Dios la que nos dice y nos ayuda a crecer en gracia. La palabra de Dios, hermanos, somos salvos por medio de la palabra de Dios. Es lo primero que logra en nosotros. No nos quedemos ahí, hermanos. Sigamos adelante. Sigamos más allá, hermanos. Crezcamos en la gracia de Dios. Ya recibimos su gracia y ahora crezcamos en ella. Crezcamos en la gran salvación que Dios nos dio. ¿Qué otra cosa pasa en nosotros, hermanos? Somos transformados. Somos transformados por medio de la palabra de Dios. Vamos ahí, hermanos, a Salmo 119. Salmo 119. Salud. Fíjense lo que dice, hermanos. Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, dije, ¿va? Versículo 7. Estaba aquí, ni los lentes, hermano. 119, 7. Fíjense lo que dice, hermanos. Te alabaré con rectitud de corazón. Fíjense, hermanos, esto es bien importante. Te alabaré con rectitud de corazón. No como yo pienso. No como yo creo. No por las obras que yo pienso que estoy haciendo para agradar a Dios. Fíjese lo que dice. Dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo qué? Aprendiere tus juicios. Cuando aprendiere tus justos juicios. Es necesario aprender, hermanos, sus justos juicios. Queremos alabar a Dios con rectitud de corazón. Aprendamos la palabra de Dios. Aprendamos, hermanos, los justos juicios de Dios. Dice el versículo 8, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El salmista sabía, hermanos, que solamente su palabra lo iba a hacer crecer en gracia. Él sabía que la palabra de Dios, hermanos, lo iba a enseñar a seguir a Dios. Él necesitaba aprender sus justos juicios de Dios para poder crecer en gracia. Y aún así dijo, Señor, no me vayas a dejar. No me dejes enteramente porque si no me voy a perder. Porque si no, yo no sé qué dirección voy a tomar. Y ese es el pensamiento, hermanos, que nosotros debemos tener. Crecer en la gracia de Dios. Porque si no, nos convertimos en cristianos frágiles donde sea, hermanos, cualquier cosa que nos digan, nos vamos a quebrar. Nos vamos a desanimar.
Cualquier palabrita que nos digan de ánimo, de exhortación, nos vamos a querer ir de la iglesia. Vamos a querer buscar otra denominación. ¿Por qué mucha gente busca otra denominación, otras iglesias? Porque no les gusta oír la verdad. Porque no les gusta, hermanos. No entienden que crecer en la gracia del Señor es requerido, hermanos, y es necesario que nosotros exhortemos por medio de la palabra de Dios. Estas palabras no vienen de mí, hermanos. Estas palabras ustedes las están mirando, ustedes que tienen su Biblia. Están mirando lo que Dios dice, hermanos, lo que el salmista dijo. No me dejes enteramente, Señor. Ayúdame a aprender tu palabra, tus justos juicios. Primero, hermanos, adquirimos salvación, la gracia del Señor. Segundo, hermanos, somos transformados por la palabra de Dios. Y aquí vimos, hay que aprenderla, hermanos. ¿Sabe por qué muchas personas no son transformadas? Porque no han considerado la palabra de Dios. Porque no han aprendido la palabra de Dios. Y usted puede decir, bueno, pastor, es que yo no sé leer. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír de qué? La palabra de Dios. Se puede escuchar la palabra de Dios, hermanos. Yo tengo una hermana que en la iglesia que no fue enseñada a leer. Pero mire cómo está aprendiendo esa hermana. Es una de las hermanas más fieles de nuestra iglesia, si no la más fiel de la iglesia. Y ella, hermanos, no aprendió a leer. Pero ¿cómo? ¿Cómo está creciendo la gracia del Señor? ¿Cómo sabe el hermano? ¿Por qué? Porque presta oído a la palabra de Dios. No lo que el pastor dice, sino lo que la Biblia dice. Y solamente la miro, está su hijo también ahí con nosotros. Y cuando digo algo de la Biblia y todo eso, comento algo, voltea y mira a su hijo. Su hijo es un hombre muy fiel también en nuestra iglesia. Lo voltea a ver y Joel dice amén. Entonces ella dice, oh, ok, amén. Entonces ella no solamente conoce que es palabra de Dios, pero también verifica. Así como los hermanos de Berea. Hermanos, hermanos, la palabra de Dios nos transforma. ¿Ok? Y nosotros debemos estar creciendo, hermanos, por la palabra de Dios. Vamos ahí, hermanos, a 1 Pedro 2. Ya fuimos ahí, pero otra vez. 1 Pedro, hermanos, fíjese lo que dice. 1 de Pedro. 1 de Pedro, hermanos, 2. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjese, hermanos. Y luego dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Crecer, hermanos. Crecer en la gracia del Señor. Ser edificados como casa ¿qué? Espiritual. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, fíjese, hermanos, sacrificios aceptables a Dios. No le ofrezcamos a Dios algo que Él no quiere. No le demos a Dios, no sacrifiquemos algo que Dios no pidió. La Biblia dice, muchos hermanos, fíjese, muchos están dando un montón de dinero, van a iglesias, hermanos, para parar de sufrir, y van a las iglesias y dan un montón de dinero, hermanos. Cuando la Escritura misma nos dice, hermanos, en el libro de Nehemías, capítulo 1, y también en Job, capítulo 1, que dice que ellos, hermanos, la forma que ellos agarraron el favor de Dios fue que ellos mismos se humillaron. Ellos mismos se rasgaron sus ropas, se pusieron su cara en tierra. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el sacrificio que quiere Dios, hermanos. Que nosotros nos humillemos ante Dios, lo reconozcamos como Señor omnipotente, omnipresente, como el Señor de señores, Rey de reyes. Eso es lo que quiere Dios, hermanos. El Dios no quiere que lo chantajes con dinero. Él no quiere que lo compres con dinero. Él lo único que quiere, hermanos, es nuestro cuerpo, que nosotros, nuestro corazón, se humille ante Dios. Amén. Y eso lo va a producir, hermanos. Esa transformación la va a producir la palabra de Dios. Somos limpiados también, hermanos. La palabra, hermanos, lo que la Biblia logra en nosotros es que somos salvos por medio de la palabra de Dios. También, hermanos, somos transformados por la palabra de Dios. Crecemos en la palabra de Dios. Y también, hermanos, somos limpiados por la palabra de Dios. Fíjense todo lo que perdemos, hermanos, por no considerar la palabra de Dios. Todo eso perdemos. Entonces llegamos al principio. En vez ya que somos salvos en la gracia del Señor, en vez de ir para adelante y en vez de ir creciendo, nos encontramos como cuando el apóstol Pablo dice que no les puede hablar como espirituales, porque son niños y siguen niños.
Y terminamos así, hermanos. Pero fíjese, hermanos, somos limpiados también por la palabra de Dios. Fíjese, Salmo 119:9. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Salmo 119:9. Fíjese, hermano, lo que dice aquí. Hace una pregunta aquí el salmista. Fíjese lo que dice. ¿Con qué? Y es una pregunta que está haciendo. ¿Con qué limpiará el joven qué? Su camino. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? ¿Con qué empezaremos a madurar? ¿Con qué vamos a crecer en la gracia del Señor? Porque si nosotros, hermanos, nos encontramos sucios, si nuestro camino no es recto ante Dios, si nosotros no hemos aprendido de Dios, hermanos, entonces es imposible, hermanos, que nosotros podamos crecer en su gracia. No se puede, hermanos. Crecer en la gracia de Dios es ir paso a paso, poco a poco, ir creciendo, hermanos, limpiando nuestro camino. Pero Dios limpia nuestro camino, hermanos, por medio de su gracia. Y eso lo aprendemos ¿dónde, hermanos? La palabra de Dios dice aquí, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar. Con guardar tu palabra, hermanos. Con guardar tu palabra. Ahora, dice, pues yo muchas veces no la entiendo. Y yo la leo, pero no entiendo. Fíjese lo que dice, hermanos, el versículo 10. Con todo mi corazón, ¿qué? Te he buscado. Por eso no la entiende. Amén. Por eso muchas veces no la entendemos. Porque el salmista dice, es que yo le pregunté a Dios, ¿con qué limpiaré mi camino? Pues con guardar tu palabra, pero pues, Señor, ¿cómo la encuentro? Con todo mi corazón te he buscado, dice ahí. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Le hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón, hermanos? Hemos buscado su palabra, hemos deseado como la miel, como más que el oro. Hemos deseado, hermanos, la palabra de Dios de esa manera que nos ayuda a crecer en gracia. Dice ahí, hermanos, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Fíjese, hermanos, tan importante. Así decimos nosotros, oh Señor, no me ayudes a pecar. Digo, no me dejes pecar. Ayúdame a no pecar contra ti. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y dónde están sus dichos? ¿A qué se refiere con sus dichos? La palabra de Dios. Versículos bíblicos, hermanos. Ahora nuestra fe, hermanos, se desarrolla por la palabra de Dios. Y ahí voy a terminar, hermanos. Nuestra fe se desarrolla por la palabra de Dios. Vamos ahí a Romanos 10:17. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos ahí, hermanos, a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Es importante, hermanos, gracias a Dios que está grabado. Esto es importante, hermanos, que usted vaya a los versículos y pueda, hermanos, pueda ver los pasos para crecer en gracia. ¿Quiere crecer en gracia? Aquí están, hermanos, los versículos y los pasos en lo que podemos hacer. Ahora, hermanos, déjeme decirle, si nosotros no crecemos en gracia, hermanos, estamos desagradando a Dios. La Biblia, hermanos, nos dice que nosotros crezcamos en gracia, si queremos o no queremos. Ahora, si somos cristianos, hermanos, creceremos en gracia y desearemos crecer en gracia. Si nosotros no deseamos eso, hermanos, si no deseamos su palabra, entonces pídale a Dios, hermanos. O arrodíllese, humíllese ante Dios y dígale, Señor. Y si usted piensa que usted no es salvo, porque, hermanos, mire, no es natural. Si nosotros somos salvos, somos nacidos de nuevo, no es natural que no crezcamos. Si nuestro hijo, si Samuelito estuviera así como un niño de 3 meses y ya tiene 10 años y no crece, ¿usted cree que yo pensaría que algo está mal? Yo lo llevaría al doctor y pensaría que algo está mal. Y es lo mismo, el apóstol Pablo dijo lo mismo. Él dijo lo mismo porque dijo que no les puede hablar les tiene que hablar como niños, no como espirituales. Y todavía hace la pregunta a él ahí, hermanos, y dice, si acaso dice, que se chequen bien, que examínense a ver si están en la fe. Porque eso que él miraba, el apóstol Pablo miraba y decía, es que parece que no han sido salvos, mejor chéquense bien, examínense a ver si están en la fe. Y ya que examinen y están en la fe, entonces créeme que el crecer en la gracia del Señor viene natural, hermanos. ¿Por qué? Porque enfocamos nosotros nuestra vida al Espíritu. Y créeme, hermanos, Dios nos ayuda y Él nos da todas las herramientas y nos facilita las cosas para crecer en su gracia. Ahora, ¿qué debemos hacer, hermanos?
Fíjese lo que dice ahí, Romanos 10:17. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Dice ahí, hermanos. Así que la fe es ¿por qué? Oír. Por el oír. Y no cualquier cosa, hermanos. No es oír cualquier cosa. No es oír a alguno que se dice apóstol. O no todas las iglesias, hermano, entienda esto. No todas las congregaciones se habla la palabra de Dios. Muchos hermanos se creen profetas, se creen apóstoles y dicen sus propias cosas. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, fíjese. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la manera, hermanos. Esa es la manera que nosotros vamos a crecer en la gracia del Señor. En la gracia del Señor. Y como miramos ahí, hermanos, 2 de Pedro 3:18. Vamos a ir con este versículo termino, hermanos. 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Con esta frase termino, hermanos. Con este versículo termino. Dice así. 3:18 dice, antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese conocimiento, hermanos, viene de la palabra de Dios. La Escritura, la palabra de Dios, hermanos, debe ser y es nuestra suprema autoridad. Y todo lo que creamos, hermanos, debe ser aprobado por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura. Les animo, hermanos, sigamos adelante. Sé que son tiempos difíciles y muchos se quieren congregar ya en el templo. Va a llegar ese tiempo, hermanos. Va a llegar. Entonces tengamos a fe, hermanos, sigamos aprendiendo la palabra de Dios y sigan escuchando, hermanos, los mensajes de su pastor, que sin duda sabemos, hermanos, que provienen de nuestro Dios. Amén. Que, hermanos, vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias en este día, Señor. Oh Señor, ayúdanos para crecer en tu gracia. Oh Señor, te ruego, Señor, que usted nos ayude a crecer en gracia. Usted nos dio todas las herramientas, Señor. Usted nos dio todo lo necesario. Usted, Señor, cuando nosotros sí fuimos salvos, Señor, usted nos dio la fe, Señor. Nosotros lo único que hicimos fue aceptarla. Usted nos dio el arrepentimiento. Ese arrepentimiento nos lo dio y nosotros lo aceptamos y usted nos salvó, Señor. Usted nos provee, Señor, así su palabra, Señor. No tenemos excusa para no crecer. Sabemos, Señor, que si crecemos en su gracia, Señor, podemos no solamente agradar a usted, Señor, sino también, Señor, podemos ayudar a este mundo, Señor, que está tan necesitado de buen testimonio de cristianos que muestran luz, que muestran su luz, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino a su tiempo, Señor, y Él vino a la tierra y mostró su luz. Gracias, Señor, por su Espíritu Santo, Señor, que fue entregado a nosotros para estar entre vosotros y estar en nosotros, Señor, también, para nosotros así mostrar la luz que nuestro Señor Jesucristo mostró cuando Él estaba aquí, Señor. Gracias, mi Dios, por la herramienta, por la Biblia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por la fidelidad de los hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y siempre, Señor, pones personas fieles que estén aquí apoyando y ayudando al pastor, Señor. Gracias, mi Dios, por esos hombres, Señor. Gracias, Señor, por hombres que decidieron, Señor, y tomaron la decisión de poder seguirte, Señor. Gracias, Señor, por esos hermanos que se niegan su propio tiempo, que toman su cruz y niegan aún su propia vida, sus propios deseos para servirte en la hora que deben servirte, Señor. Gracias, Señor, por esos hombres prestos para servirte en la hora que sea, Señor. Gracias, Padre, por esas personas de oración también, Señor, que están prestas para orar, Señor, levantarse temprano y orar a cualquier hora del día, Señor, y saber, Señor, que usted los escucha y así también, Señor, podré crecer en la gracia del Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a crecer en tu gracia. Sabemos que tú lo mandas. Ayúdanos y anhelemos, Señor. Sabemos que si pedimos sabiduría, Señor, si queremos sabiduría, pidámonos a Dios, lo podemos pedir a ti. Y usted nos las da sin reproche, Señor. En abundancia y sin reproche. Gracias, mi Dios. Gracias por equiparnos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hermano Martín. Sí, antes de